CMI, última emisión. Empresarios se oponen a prima extra para trabajadores. Le piden al gobierno que no impulse el proyecto. Histórica multa a una EPS. Medimás deberá pagar más de 5.000 millones de pesos. Revocan habilitación a Comeva para operar en Meta, Cauca y Cundinamarca. Expresidente Uribe responde a la Corte Suprema por llamado a indagatoria. Dice que ha cometido errores, pero no delitos. A retiro 4 coroneles, algunos investigados por falsos positivos. Trágica historia, encuentran muerto al niño que llevaba 11 días desaparecido en Medellín. Descubren tráfico de migrantes en banda que cedulaba ilegalmente a venezolanos. Amenaza comercial de Panamá a Colombia. Gobierno colombiano dice que demandó artículo que impone nuevos aranceles. Y en deportes, Patriotas de Boyacá esta noche el líder de la liga después de golear al Envigado. Fin de la novela. James se queda en el Real Madrid y Falcao en el Mónaco. Cabal y Farah ya están en las semifinales del ATP 1000 de Cincinnati. Con Luisa Tobo. Buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. Empresarios le pidieron al gobierno Duque que no impulse el proyecto de prima extra a trabajadores que presentó el uribismo en el Congreso. La petición la hizo el presidente del gremio de los industriales, Bruce McMaster, durante la clausura de la Asamblea de la ANDI en Medellín. El mensaje del presidente de la República, Iván Duque, en el Congreso de la ANDI fue claro: no fomentar iniciativas transitorias para ganar aplausos. De esta manera, el jefe de Estado insistió en los aspectos negativos que genera la polarización. Cuando hay iniciativas que buscan el aplauso transitorio, debemos todos tener la cabeza fría y entender que se puede dar un debate sobre lo loable de los propósitos, pero cuando son inconvenientes, es preferible no ganarse el aplauso y hacer lo correcto por el bien de nuestra sociedad. En la misma línea, el presidente de la ANDI insistió en discursos responsables. El populismo entendido como las promesas que dan votos, sin importar las consecuencias de las decisiones, es una amenaza en cualquier sociedad. Calificó de inconveniente el proyecto sobre las primas laborales. Tenemos que decir que es totalmente inconveniente afectar el mercado laboral con nuevas primas extraordinarias. Se generará mayor desempleo, mayor informalidad y además se afectará la competitividad del país. Por su parte, el ministro de Comercio de Colombia respondió a las declaraciones del presidente de Panamá sobre el incremento de los aranceles a las confecciones y textiles, asegurando que no afectará al comercio binacional. El gobierno colombiano respondió a las declaraciones del presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, que advirtió de posibles medidas comerciales contra el país por el reciente incremento de aranceles a la industria de confecciones y textiles aprobado por el Congreso en el Plan de Desarrollo. El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, afirmó que el gobierno es consciente de la afectación y por ello demandó el artículo ante la Corte Constitucional. Por dos razones. Primera razón, por cuanto se rompe con la idea según la cual es el gobierno el que tiene que implementar las tarifas arancelarias, y dos, porque no tienen continuidad dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Asimismo, aclaró que la medida no aplica a los países con los que Colombia tiene algún tipo de vínculo comercial. La próxima semana habrá reunión entre ambos países. Histórica multa a Medimás por fallas en la prestación del servicio. Deberá pagar 5.800 millones de pesos y es la sanción más alta contra una EPS. Son dos multas impuestas por la Superintendencia contra Medimás y que ascienden a 5.800 millones de pesos. Una por 4.968 millones, que se constituye en la sanción más alta impuesta a una EPS, es por el no suministro de medicamentos a pacientes trasplantados. La otra multa por 828 millones es por no dar respuesta oportuna a la Supersalud, que había requerido a la EPS por la demora en suministro de insumos a pacientes de alto costo. Estas multas se convierten en las más altas impuestas en toda la historia de Colombia por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Medimás, en un comunicado, respondió que la sanción carece de fundamento, anunció que interpondrá los recursos de ley pertinentes y dijo que la operación no resultará afectada. En total, la Superintendencia adelanta 9 investigaciones contra Medimás. Esto se logró gracias a las herramientas normativas que nos dio el Congreso de la República con la expedición de la Ley 1949-2009, que entre otros aspectos aumentó el monto de las multas a imponer a los diferentes vigilados. En total, la Superintendencia adelanta 9 investigaciones contra Medimás por posibles fallas e incumplimientos en la atención.
Y otra EPS contra la cual se adoptaron fuertes medidas es Coomeva, a la que la Superintendencia de Salud le revocó la habilitación para operar en Meta, Cauca y Cundinamarca. Al considerar que las actuales circunstancias técnicas y administrativas de Coomeva ponen en riesgo a los afiliados y recursos en Cundinamarca, Meta y Cauca, la Superintendencia de Salud revocó la habilitación que le permitía a la EPS operar en los 3 departamentos. Quedó en firme la revocatoria parcial de la habilitación de funcionamiento de la EPS Coomeva en 3 departamentos, en el Cauca, en Cundinamarca y en el Meta. El próximo 30 de septiembre, a más tardar, los 52.741 afiliados a Coomeva en los 3 departamentos deberán haber sido trasladados a otras EPS. Yo estoy programado para una cirugía de corazón abierto y no ha sido posible, ya llevo más de un año y no me han podido dar la cita con un especialista. Coomeva en un comunicado anunció acciones de control judicial encaminadas a dejar sin efectos la decisión de la Supersalud. El senador Álvaro Uribe respondió al llamado que le hizo la Corte Suprema de Justicia para que rindiera indagatoria el próximo 8 de octubre. El expresidente dice que ha cometido errores, pero no delitos. La fecha fue fijada luego que la Sala de Instrucción decidiera negar la nulidad de todo el proceso que fue alegada por los abogados del expresidente al no encontrar violación de sus derechos. Asimismo, tampoco encontró irregularidades en las interceptaciones telefónicas que en su momento ordenó la Sala Penal de la Corte Suprema, las cuales, según el senador, son ilegales. Al negar todos los recursos de la defensa, la Sala de Instrucción dejó en firme el proceso y dispuso comenzar a practicar cerca de 100 pruebas, algunas de ellas pedidas por los abogados y otras por la Corte, entre las que se encuentra el testimonio de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en contra de Álvaro Uribe. Dentro del mismo proceso, la Corte Suprema también citó para el 9 de octubre al representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada para que rinda indagatoria. Al conocer la decisión, el senador Uribe aseguró que ha cometido errores, pero no delitos. Tengo un expediente que es durante 67 años de día y durante 67 años de noche querer a Colombia. Ese es mi expediente, Capeto. Gracias. También criticó que la Corte tenga en cuenta como pruebas unas interceptaciones que dice son ilegales. Más de 21.000 interceptaciones a mi teléfono. Inicialmente ilegales, después dijeron que eran legales. No hay una palabra mía que viole la ley. Al exmandatario se les indica de supuestamente manipular testigos para que declararan en contra del senador Iván Cepeda. Y el próximo 5 y 6 de septiembre, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia viajará a Estados Unidos para tomar el testimonio de Marlon Marín, dentro del proceso que se adelanta contra el exguerrillero de las FARC, Seusis Pausillas Hernández, conocido como Jesús Santrich. El magistrado ponente viajará a Nueva York, donde se encuentra detenido Marín para tomar su declaración, puesto que su testimonio involucra a Santrich con un supuesto tráfico de estupefacientes. Y el Ministerio de Defensa Nacional llamó a calificar servicios a 8 oficiales del Ejército Nacional. Varios de ellos tienen investigaciones por falsos positivos. 4 coroneles y 4 mayores fueron apartados de las filas del Ejército Nacional por decisión del ministro de Defensa Guillermo Botero y la Junta de Generales. Entre los 4 coroneles llamados a calificar servicios están Gabriel Churio Marcusi y Miguel Beltrán Chacón. Los dos tienen procesos judiciales por falsos positivos ocurridos hace más de 10 años. También fueron desvinculados los coroneles Hernán Gómez Naranjo y Yesid Peña Ramírez. En el mismo documento, el Ministerio de Defensa ordena el retiro de 4 mayores del Ejército. Hacemos una breve pausa y al regresar a CMI Última Emisión, trágica historia. Encuentran muerto al niño de 6 años que estuvo desaparecido 11 días en Medellín. Con este golazo de Artis Aduriz para Bilbao frente a Barcelona, comenzó la Liga Española en la que James jugará mañana con Real Madrid. Ya regresamos. Seguimos en CMI Última Emisión. Durante un encuentro con el Premio Nobel de Paz Denis Mukwege, el director de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez, aseguró que la unidad tiene registradas 29.000 víctimas por delitos sexuales. El Premio Nobel de Paz Denis Mukwege, quien recibió este galardón por luchar en favor de las mujeres víctimas de la violencia sexual, se reunió con cientos de mujeres abusadas y maltratadas durante el conflicto armado en Colombia. Precisamente el director de la Unidad de Víctimas, Ramón Rodríguez, dio a conocer una preocupante cifra en este aspecto. Le contamos que teníamos en el registro aproximadamente 29.000 víctimas de violencia sexual, de los cuales no solo todas son mujeres, también hay hombres, hay población LGTBI, porque todos fueron afectados en el conflicto. El Nobel de Paz pidió a los victimarios que sean juzgados, no importa
recuerda su estatus actual. Entré dans la politique colombienne, mais je crois que si quelqu'un est responsable de crimes à caractère sexuel, il doit y répondre. C'est un crime qui est imprescriptible. Il doit pouvoir y répondre. Et je pense que s'il y a des sénateurs ou qui ont été réintégrés dans le cadre de la réconciliation. En el foro participaron víctimas de la violencia sexual en todo el país. Y en Medellín fue hallado muerto el niño de 6 años que estuvo desaparecido 11 días. El cuerpo del pequeño Marlon Cuesta, de 6 años, fue encontrado envuelto en costales muy cerca a su vivienda en el barrio Caicedo, comuna 8 de Medellín. 9 de la tarde un ciudadano manifiesta que tiene un olor fétido por el sector, inician la búsqueda por el sector y el canino que viene de Bonalzar logra ubicar el cuerpo sin vida. El niño había desaparecido hace 11 días cuando salió a jugar mientras su mamá cumplía algunos compromisos laborales. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue el primero en confirmar el trágico hallazgo. El niño estaba amarrado de pies y manos. Y ya todo lo otro hace parte de la investigación. Mire, no hay perdón de Dios para esto, nada, no lo hay. La muerte de Marlon tiene conmocionados no solo a los habitantes de Medellín, sino a las autoridades, quienes adelantaron su búsqueda. Detrás de la banda dedicada a la cedulación falsa de venezolanos también funcionaba una red de tráfico de migrantes que entregaba papeles ilegales a extranjeros con líos judiciales. Detrás de la cedulación falsa a venezolanos para la participación en elecciones regionales el próximo 27 de octubre, funcionaba una red de tráfico de migrantes que ofrecía trámite de papeles para obtener ciudadanías. Les ofrecían registros civiles, cédulas y pasaportes, por supuesto a través de la tramitología. Fueron miles de procesos que se realizaron por los que cobraban millonarias sumas de dinero. Exigiéndoles a través de una ruta legal el pago de cuantiosas sumas de dinero. Para un colombiano, entre 6 y 10 millones de pesos. Para un extranjero, entre 30 o 40 millones de pesos. En total fueron más de 2.000 los procesos que se realizaron. 14 de estos casos lograron ser fructíferos y llegar a Estados Unidos con los documentos entregados por esta organización. Sobre el tema electoral, dice la policía que aún no se ha determinado la participación de partidos políticos. 10.000 colombianos mueren por enfermedades respiratorias al año. Hoy el gobierno aseguró que la calidad del aire ha mejorado en 7 ciudades. Así lo determinó el Ministerio de Salud, indicando que cerca de 10.000 muertes asociadas a enfermedades respiratorias crónicas al año en el país están asociadas a la calidad del aire. Podríamos decir que más de 10.000 muertes al año en Colombia están asociadas de alguna manera con la calidad de aire, y por eso, ministro Lozano, es tan importante este progreso significativo en la calidad de nuestro aire para tener mejor salud pública. Pese a esto, un informe conjunto entre los ministerios de Ambiente, Minas, Transporte y Salud indica que la calidad del aire en el país tuvo una reducción de 7 puntos del valor porcentual de contaminación en ciudades como Medellín y Bogotá. 7.3. Mejoramos en calidad del aire, es decir, pasamos de 86 a 93, principalmente en cuál es la que más nos preocupaba, que era material particulado, el más pequeño, el 2.5, ahí mejoramos un 21%, pasando de 73 a 94.2. Se habría dado gracias a la mejora en mezcla de combustibles. En los últimos 12 meses hemos reducido a la mitad la cantidad de partículas de azufre que llegan tanto en gasolina como en los temas de diésel. El Ministerio de Transporte anunció que la meta es recoger cerca de 21.000 vehículos con más de 20 años de antigüedad para también reducir las partículas contaminantes por CO2. Y para reactivar el sector de la construcción, los ministerios de Hacienda y Vivienda expidieron un decreto por medio del cual se ajustó el precio máximo para las viviendas de interés social, aumentándolo de 135 a 150 salarios mínimos mensuales. El decreto firmado por los ministros de Hacienda Alberto Carrasquilla y Vivienda Jonathan Malagón reajusta el precio máximo de la vivienda de interés social y lo aumenta de 135 a 150 salarios mínimos mensuales. El plan de desarrollo permite subir el tope de la vivienda de interés prioritario para que se desarrolle más vivienda de interés prioritario en el país, y también habilitó para que en ciudades de más de 1 millón de habitantes se defina un nuevo tope para la vivienda de interés social. El decreto se aplicará en 6 sitios denominados aglomeraciones, donde se ha identificado una población superior
superior al 1.000.000 de habitantes. Esto es Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga. Y los municipios alrededor, 40 municipios en total, se pueden tener proyectos de hasta 125 millones de pesos. Eso quiere decir que proyectos que antes no se podían desarrollar, ahora lo van a poder hacer. La norma busca reactivar ese sector de la construcción. 5 empresas quedaron en la recta final para construir el metro de Bogotá. El 21 de octubre se conocerá la firma ganadora. Se depuró la lista de firmas interesadas en el proyecto. Solo 5 de las 7 firmas quedaron en la puja para construir y operar la primera línea elevada. Se trata de APCA Transmimetro, Unión Metro Capital, Consorcio Sunrise, Consorcio Metro de Bogotá y APCA Metro Capital. Son 29 empresas de China, Brasil, España, Italia y México. El Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá busca conductores. Hay 2.500 vacantes. Los interesados podrán llevar la hoja de vida al portal del 20 de julio. El contrato será con el Consorcio Express a término indefinido y con prestaciones de ley. No habrá restricción de edad ni se requiere ser bachiller. Y Panamá advirtió que Colombia se expone a sanciones comerciales por la adopción de nuevos aranceles para las exportaciones provenientes de la zona libre de Colón. Esta no es la primera vez que Colombia endurece los controles aduaneros. En 2012 empezó a aplicar aranceles a los calzados y textiles con el pretexto de combatir el comercio ilícito, pero la Organización Mundial del Comercio obligó a Colombia a suspenderlos en 2016. Y la autopsia del multimillonario Jeffrey Epstein reveló que el magnate se suicidó. Así lo reveló el diario estadounidense The New York Times, que asegura que la oficina forense dictaminó que los huesos rotos de su cuello evidenciaron que se colgó en su celda. El escalador Alain Robert, conocido como el Spider-Man francés, logró llegar a la cima del rascacielos Cheung Kong en el centro de Hong Kong. A su llegada a la cima, el deportista desplegó una pancarta con las banderas de China y Hong Kong con un mensaje de paz en medio de las protestas de cientos de ciudadanos que exigen más democracia.